¿Alguna vez has sentido que, sin importar lo que hagas, algo dentro de ti permanece insatisfecho? Una sensación silenciosa, casi invisible, como si una sombra se escondiera detrás de todo lo que experimentas. Esa sombra es la miseria. No la miseria que tiene que ver con la falta de dinero, sino la miseria interna, la que se alimenta del pensamiento constante de que algo falta, de que algo está mal, de que no eres suficiente. La mente humana, cuando no está consciente, se convierte en un generador constante de sufrimiento. Se aferra a historias pasadas, a heridas, a comparaciones, a miedos, a deseos insaciables. Y cuando crees esas historias, cuando las haces tuyas, comienzas a vivir dentro de ellas, como si fueran tu realidad. Observa un momento dentro de ti. ¿Puedes notar cómo surge un pensamiento, y luego otro, y otro más? Y cómo, casi sin darte cuenta, esos pensamientos comienzan a teñir tu estado interior. La miseria comienza allí, no afuera, no en las circunstancias. Comienza en el instante en que olvidas que tú no eres tus pensamientos. La mente te dice, estoy solo, y crees que eres la soledad. La mente te dice, no tengo suficiente, y crees que eres la carencia. La mente te dice, alguien me hirió, y revives la herida una y otra vez, como si estuviera ocurriendo ahora. Pero nada de eso es real en este momento. Solo es la memoria repitiéndose, reclamando atención, buscando que la alimentes con más pensamientos, más drama, más historia. El sufrimiento se sostiene porque lo crees, porque lo vuelves personal. Y la mente encuentra placer incluso en el dolor. Un extraño placer en seguir siendo la víctima, el abandonado, el incomprendido. ¿Puedes verlo? ¿Puedes notar ese impulso en ti de seguir repitiendo la historia? ¿De tener razón sobre lo mal que estuvo lo que te hicieron? ¿O de seguir esperando que alguien reconozca tu dolor? Esa es la trampa más profunda de la miseria. El deseo inconsciente de mantenerla viva. Porque sin ella, el ego no sabría quién es. Cuando empieces a observar esto en ti, no lo juzgues. Solo míralo. Míralo con el mismo silencio con que miras la lluvia caer o el fuego danzar. Esa mirada sin juicio, sin comentario, sin condena. Es el comienzo de la liberación. Romper con la miseria no significa eliminarla por la fuerza. Significa dejar de alimentarla con atención inconsciente. La miseria se disuelve cuando la luz de tu conciencia la toca. Tal vez, en este momento, la mente diga, sí, pero mi dolor es diferente. Lo que viví fue injusto. Y puede ser cierto. Tal vez alguien te traicionó. Tal vez te humillaron, te abandonaron o te rechazaron. Pero pregúntate, ¿cuántas veces has revivido esa escena dentro de ti? ¿Cuántas veces has abierto la herida para comprobar si sigue ahí? Cada vez que lo haces, tu mente vuelve a crear la misma emoción. Tu cuerpo vuelve a contraerse. Y la energía del pasado vuelve a ocupar el presente. El pasado no te esclaviza. Tú lo haces real de nuevo cada vez que lo piensas. Romper con la miseria es dejar que el pasado muera. Es permitir que los recuerdos sigan existiendo como simples imágenes, sin energía emocional, sin identidad, sin yo dentro de ellos. Observa por un momento tu respiración. No la controles. Solo siéntela. Siente cómo entra y cómo sale. En ese instante, no hay miseria. No hay historia. No hay pasado ni futuro. Solo este ahora. ¿Quién eres cuando tu mente calla? ¿Quién eres cuando no hay pensamiento, ni nombre, ni historia? Ahí comienza la verdad. Ahí comienza la libertad. La mente no puede soportar el silencio porque en el silencio no tiene control. Pero tú, no eres la mente. Eres el espacio donde la mente aparece. Eres la conciencia misma que la observa. Cuando recuerdas esto, la miseria pierde poder. No porque luches contra ella, sino porque la ves con claridad. Y lo que se ve completamente, se disuelve. Mira tu vida con sinceridad. ¿En qué momentos te sientes más miserable? ¿Es cuando estás solo? ¿Cuando no te sientes valorado? ¿Cuándo comparas tu camino con el de otros? Esos momentos no son castigos, son espejos. Te muestran donde aún estás identificado con la mente. Donde aún buscas completarte a través del mundo.
Pero nada externo puede llenar lo que solo la conciencia puede reconocer. Porque lo que buscas no está perdido. Solo está cubierto por capas de pensamiento. Romper con la miseria no es un acto de voluntad. No puedes decidir ser feliz. Eso sería otro pensamiento. La felicidad real surge cuando cesa la identificación con el pensamiento. Por eso la verdadera transformación no es mental, es energética. Sucede cuando la conciencia se vuelve más fuerte que el patrón. Cuando puedes sentir el impulso del sufrimiento y no seguirlo. Cuando puedes sentir la emoción y no convertirla en historia. Cuando puedes mirar el dolor sin llamarlo mío. Entonces, algo profundo cambia. El sufrimiento se vuelve transparente. Pierde densidad. Y detrás de él, aparece una quietud viva. Una presencia que no depende de nada. Esa presencia eres tú. La miseria no puede vivir en ella. No porque desaparezca, sino porque deja de tener significado. Y cuando el significado se disuelve, la energía del sufrimiento se transforma en conciencia. Así comienza el fin de la miseria. La mente siempre buscará razones para justificar su miseria. Dirá que alguien más la causó, que la vida no ha sido justa, que no tienes lo que mereces. Pero mientras culpes a algo o a alguien fuera de ti, seguirás siendo prisionero. Porque aquello a lo que culpas se convierte en tu carcelero. Cuando culpas, entregas tu poder. Le dices al mundo, tú decides cómo me siento. Y entonces, cada palabra, cada gesto, cada silencio ajeno puede arrastrarte a la desesperación. Observa cómo esto ocurre en ti. Tal vez esperabas un reconocimiento que nunca llegó. O una disculpa que aún no recibes. Y mientras esperas, algo dentro se marchita lentamente. ¿Puedes notar la dependencia escondida en esa espera? El sufrimiento nace cuando tu bienestar depende del comportamiento de los demás. Cuando crees que necesitas algo externo para sentirte completo. Pero la completitud no puede venir de fuera. No puede provenir de lo que cambia. Todo lo que cambia está condenado a desvanecerse. Y si tu felicidad depende de eso, tarde o temprano sentirás la herida de la pérdida. Romper con la miseria es ver esto con claridad. Es reconocer que nada ni nadie puede darte lo que ya eres. Tú no estás incompleto. Solo olvidaste sentir lo que eres más allá del pensamiento. Mira el árbol que crece frente a tu ventana. Él no necesita que nadie lo admire para florecer. No necesita que el mundo lo apruebe para ser lo que es. Simplemente crece. Simplemente es. Así también puede ser tu conciencia. Silenciosa. Presente. Sin necesidad de reconocimiento. Cuando descubres esa dimensión dentro de ti, la mente pierde su dominio. Ya no puede arrastrarte a la miseria tan fácilmente. Porque has probado la quietud que existe detrás de todo movimiento. Esa quietud es más profunda que cualquier pensamiento. No pertenece al tiempo. No necesita explicación. Solo puede sentirse. Te invito a hacer algo ahora. Cierra los ojos, si puedes. Respira despacio. No busques cambiar nada. Solo nota. Nota el aire entrando y saliendo. Nota las sensaciones en tu cuerpo. Nota los sonidos a tu alrededor. Y ahora, nota al que nota. Esa presencia silenciosa. No sufre. No necesita entender. No necesita controlar. Simplemente observa. Eso eres tú, antes de la historia. Antes del nombre, antes del pasado. Cuando comienzas a vivir desde esa presencia, la miseria se vuelve ajena. Aún puede aparecer. Puede tocarte con su sombra. Pero ya no puede habitarte. Porque tú te has vuelto el espacio donde todo aparece. No el contenido que surge dentro de ese espacio. El sufrimiento humano persiste porque las personas se confunden con su contenido interno. Dicen, estoy enojado, en lugar de hay enojo en mí. Dicen, estoy triste, en lugar de hay tristeza en mí. Y esa pequeña diferencia de lenguaje contiene una verdad inmensa. Cuando dices hay tristeza en mí, ya no eres la tristeza. La estás observando. Has creado un espacio de conciencia. Y en ese espacio, la tristeza comienza a disolverse. No hay miseria que pueda resistir la presencia consciente.
Porque la miseria vive de la inconsciencia. Necesita que creas sus pensamientos. Necesita que la defiendas. Necesita que digas esto es mío. Cuando no lo haces, se desinfla. Pierde sustancia. Como una sombra que desaparece cuando enciendes la luz. Y sin embargo, el ego hará todo lo posible por mantener la oscuridad. Te dirá, esto es inútil. No puedes cambiar. O, tú no mereces paz. O incluso, esta práctica no sirve. El ego teme tu despertar. Porque su existencia depende de tu olvido. Depende de que sigas identificado con la voz en tu cabeza. Por eso, observa también esa voz. Escucha cómo comenta, cómo juzga, cómo compara. Y nota el espacio que existe entre la voz y la conciencia que la escucha. Ese espacio es libertad. El silencio entre los pensamientos es más real que los pensamientos mismos. Y si puedes permanecer ahí, aunque sea unos segundos, habrás tocado el lugar donde la miseria no tiene raíz. La mente siempre querrá resolver la miseria pensando más. Pero ningún pensamiento puede liberarte de los pensamientos. Solo el silencio puede hacerlo. Por eso, cuando te sientas atrapado en la tristeza, en la frustración o en la ansiedad, no busques entender. Detente. Respira. Siente. No intentes escapar del dolor. Siente su energía sin nombrarla. Deja que atraviese tu cuerpo como una ola. No te resistas. El dolor no es el enemigo. La resistencia lo es. Cada emoción que rechazas, se queda. Cada emoción que aceptas, se transforma. Aceptar no significa resignarse. Aceptar significa dejar de luchar con lo que ya es. Y cuando dejas de luchar, la vida comienza a fluir de nuevo. ¿Has notado cómo la mente se aferra al drama? Cómo repite la historia una y otra vez buscando atención. Pero cada vez que lo hace, solo refuerza la herida. Y así, sin darte cuenta, te vuelves adicto a tu propio sufrimiento. Romper con la miseria requiere honestidad radical. Requiere mirar dentro y decir: sí, he estado alimentando mi dolor. He estado buscando identidad en él. Solo desde esa honestidad puede comenzar la transformación. Porque no puedes soltar algo que aún no reconoces. Cuando ves la raíz del sufrimiento sin justificarla, la energía atrapada comienza a liberarse. Esa energía, una vez liberada, se convierte en presencia. Y esa presencia es gozo puro. No es la alegría que depende de algo, sino una serenidad profunda que no necesita razón. Imagina que llevas años caminando con una piedra en el zapato. Has aprendido a adaptarte al dolor, a vivir con él, incluso a justificarlo. Y un día, simplemente te detienes, miras dentro y quitas la piedra. El alivio no viene de algo nuevo. Viene de soltar lo que te hería. Así ocurre con la miseria. No tienes que añadir nada a tu vida para ser libre. Solo tienes que dejar de sostener lo que te ata. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, rompes un eslabón de esa cadena invisible. Y cada vez que lo haces, te vuelves más ligero, más real, más vivo. Hay un punto en el camino donde la miseria ya no tiene sentido. Donde su presencia se vuelve casi irreal, como un eco lejano. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no estás dentro del juego. El dolor aún puede tocarte, pero ya no puede poseerte. Y en ese punto, entiendes algo esencial. Que la miseria nunca fue un castigo, sino un maestro. Un maestro que te empujó hacia adentro. Que te obligó a mirar donde nunca habías mirado. A descubrir lo que no puede ser tocado por el tiempo. Cuando reconoces esto, incluso el sufrimiento se vuelve sagrado. Porque fue el fuego que quemó lo falso en ti. Hay un momento en el camino del despertar en el que la mente se siente amenazada. Ha vivido tanto tiempo dominando tu atención, creando preocupaciones, deseos, heridas, resentimientos, que cuando percibe tu silencio interior, se inquieta. Y entonces intenta recuperarte. Te dirá, si no piensas, algo saldrá mal. O, no puedes simplemente estar en paz, tienes que resolver tu vida. Y tú, si no estás muy atento, vuelves a caer.
Vuelves a escuchar a la voz como si fuera la verdad. Pero observa algo esencial. La voz que teme desaparecer no eres tú. Eres tú quien la escucha. Esa diferencia sutil lo cambia todo. Porque cuando descubres que puedes observar incluso el miedo de la mente, te das cuenta de que no hay nada en ti que necesite defenderse. La mente quiere certeza. La conciencia no la necesita. La mente quiere control. La conciencia observa sin controlarlo todo. El ego busca seguridad en la forma. La conciencia descansa en lo informe. Cuando comienzas a vivir desde esa conciencia, la miseria pierde su suelo. Ya no tiene dónde sostenerse. Muchos preguntan, ¿cómo puedo mantenerme consciente cuando la vida se vuelve difícil? La respuesta es simple, pero requiere práctica. Observa tu reacción. Cada vez que la vida no sucede como tú quieres, la mente se contrae, el cuerpo se tensa, y una emoción densa aparece. Ese es el punto de entrada. No huyas del malestar. Siéntelo. Deja que esté ahí. No como castigo, sino como portal. La miseria se disuelve solo cuando la atraviesas conscientemente. Mientras sigas huyendo, ella te seguirá. Siente el peso en el pecho. Siente el nudo en la garganta. Pero no les pongas nombre. No digas esto es tristeza o esto es miedo. Porque en el instante en que nombras, la mente regresa. Solo siente. Permanece presente con la sensación pura. Sin historia. Sin interpretación. Sin resistencia. Y notarás algo extraordinario. Esa energía que parecía sólida, comienza a moverse. Se transforma. Y detrás de ella, hay espacio. Hay vida. Hay quietud. Esa quietud no es producto del esfuerzo. Surge naturalmente cuando cesa la identificación con el pensamiento. Por eso digo, la liberación no es algo que haces. Es algo que sucede cuando dejas de interferir. La miseria no se rompe con lucha, sino con rendición consciente. La rendición no es debilidad. Es fortaleza profunda. Porque solo alguien muy fuerte puede decir, ya no necesito controlar la vida. Cuando entregas la necesidad de tener razón, cuando sueltas la exigencia de que todo sea como tú crees, la vida comienza a fluir a través de ti. Y en ese fluir, no hay miseria. La miseria vive en la fricción. La presencia vive en la entrega. Mira los momentos en los que más has sufrido. Verás que, en cada uno, había resistencia. Una parte de ti decía, esto no debería estar pasando. Yo no debería sentir esto. Esto no es justo. Esa voz no acepta la realidad tal como es. Y la no aceptación es la raíz del sufrimiento. La vida nunca te hiere. Es la mente que interpreta lo que duele. Por eso, incluso en medio del dolor, puedes descubrir un espacio interno que permanece intacto. Ese espacio no pertenece al tiempo. No puede ser tocado por la pérdida ni por el miedo. Solo puedes reconocerlo cuando todo lo demás se detiene. Así que detente. Deja de correr. Deja de buscar respuestas. Y siente lo que hay. Eso que parece insoportable es solo energía buscando liberación. Si la observas, se transforma. Si la resistes, se queda. Este es el misterio del sufrimiento. Solo cuando dejas de huir de él, desaparece. Y entonces comprendes que nunca fuiste la víctima del dolor. Fuiste el espacio que lo contenía. Cuando miras el dolor sin miedo, se convierte en puerta. Y detrás de esa puerta, está la libertad que has buscado toda tu vida. El ser humano común busca escapar del sufrimiento. El ser consciente lo atraviesa con presencia. Y al hacerlo, descubre la paz que no depende de nada. Esa paz no es emoción. Es profundidad. Es claridad. Es silencio vivo. ¿Alguna vez has estado tan presente que el tiempo parecía detenerse? Tal vez observando el atardecer, escuchando la lluvia, mirando un rostro amado sin pensamiento alguno. En ese instante, no había miseria, porque no había yo. El yo es el portador de la miseria. Cuando el yo psicológico se disuelve,
Solo queda la vida misma, respirando, fluyendo, siendo. Por eso la verdadera libertad no se encuentra al final de un esfuerzo. Está aquí, ahora, en la simple conciencia de este instante. La mente te dirá que no puede ser tan fácil. Pero la verdad es simple. Es la mente la que la complica. La miseria se alimenta del pasado y del futuro. De lo que fue y de lo que podría ser. Pero no puede existir en el ahora. Porque el ahora no tiene historia. Así que cada vez que sientas la carga de la miseria, pregúntate, ¿dónde estoy ahora? ¿Estoy aquí o estoy en una historia? Si estás completamente aquí, la historia pierde fuerza, porque la presencia disuelve el tiempo. Y la miseria solo puede vivir en el tiempo. Siente el poder de estas palabras, no con la mente, sino con el cuerpo. Siente cómo resuenan. Como algo en ti se abre, se suaviza, se aquieta. No necesitas entender. Solo sentir. Porque este no es un conocimiento intelectual. Es un reconocimiento interior. Una memoria que despierta. Tú ya sabes cómo romper con la miseria. Solo olvidaste. Y ahora, en este instante, lo estás recordando. Cuando la mente se calma, el ser emerge. Y en el ser, no hay carencia. No hay lucha. No hay miedo. Solo hay vida. Y la vida es suficiente. A veces, cuando comienzas a despertar, la miseria parece intensificarse. Y la mente dice, estoy peor que antes. Pero no es verdad. Lo que ocurre es que lo que antes estaba oculto bajo la inconsciencia, ahora sale a la luz. No es que el sufrimiento haya aumentado, sino que por primera vez lo ves. La conciencia ilumina lo que estaba reprimido. Y al verlo, puedes sentirlo. Y al sentirlo, puedes liberarlo. Por eso, el comienzo del despertar puede sentirse incómodo. Porque estás dejando de escapar. Y el ego, acostumbrado a esconderse en distracciones, se resiste. Te dirá, esto no está funcionando. Te tentará a volver al ruido, a la prisa, a la búsqueda constante. Porque el silencio es su fin. Pero si permaneces, si te mantienes presente, descubrirás que el fuego de la incomodidad purifica. Que cada emoción que se disuelve deja más espacio para el ser. No temas al fuego interior. Teme más a la vida sin conciencia. Porque vivir dormido es repetir infinitamente la misma historia con diferentes rostros. Mira tu pasado. ¿No has vivido las mismas emociones una y otra vez? Distintas situaciones, distintas personas. Pero el mismo patrón que se repite. Esa es la rueda del sufrimiento. Y solo la conciencia puede detenerla. Cuando te das cuenta de que el problema no es lo que ocurre, sino la identificación con la historia que te cuentas. La rueda comienza a perder impulso. Todo pensamiento que crees refuerza tu personaje. Y todo personaje vive dentro de una narrativa de dolor. Eres el hijo abandonado, el que no fue comprendido, el que siempre da más. Pero esas historias no son tú. Son interpretaciones que la mente usa para mantener su identidad. ¿Quién eres sin tu historia? ¿Quién eres sin tus quejas, sin tus heridas, sin tu pasado? Esa pregunta puede parecer aterradora al principio, porque la mente teme la desaparición del yo. Pero detrás del miedo, hay espacio. Y en ese espacio hay una paz inmensa. No necesitas convertirte en alguien nuevo para romper con la miseria. Solo necesitas dejar de ser lo que no eres. El despertar no te añade nada. Te quita lo innecesario. Quita la carga de años de identificación. Quita la necesidad de defender tu historia. Quita el peso de tener siempre que entenderlo todo. Y lo que queda es simple. Es presencia. Es vida tal como es. El ego dice, debo sanar. La conciencia dice, nada necesita sanarse. Solo necesita ser visto. Porque cuando ves algo desde la presencia, lo falso se disuelve. Y lo verdadero permanece. La mente busca soluciones complejas. El ser opera desde la simplicidad. Siente esto. No tienes que hacer nada para merecer paz. Solo deja de interferir. Cada pensamiento que intentas resolver. Cada emoción que intentas controlar.
Te lleva más lejos del silencio. Permite que la vida sea como es, no como crees que debería ser. Esa es la rendición de la que hablo. La rendición no significa pasividad. Significa alinearte con la realidad. Y la realidad nunca está en tu contra. Solo está en contra de la ilusión. Cuando estás en guerra con lo que es, la vida se siente pesada. Pero cuando te unes a ella, todo se vuelve ligero. Incluso el dolor puede fluir con ligereza cuando no lo resistes. Y la tristeza puede existir sin sufrimiento cuando no la conviertes en identidad. Permite que todo sea. Y observa. En esa observación, el yo se desvanece. Porque el yo solo existe cuando hay oposición. Cuando ya no hay lucha, no hay yo separado. Y en ese instante, descubres lo que eres realmente. Eres la quietud detrás del movimiento. Eres el silencio detrás del pensamiento. Eres la luz detrás de la sombra. La miseria no puede sobrevivir en esa conciencia. Porque la miseria es olvido, y la conciencia es recuerdo. Recuerdo de lo eterno. Recuerdo de lo que no puede morir. Mira tu vida con los ojos de la presencia. Nada de lo que te ocurrió fue en vano. Cada pérdida, cada error, cada desilusión, fue una oportunidad para despertar. Y si lo ves ahora, incluso lo más doloroso puede transformarse en gratitud. Porque fue eso lo que te trajo aquí. A este momento. A esta conciencia. La mente dirá, no puedo perdonar. Pero el ser no necesita perdonar. Porque en la conciencia no hay ofensa. Solo comprensión. Solo luz. Perdonar no es olvidar. Es dejar de cargar. Es liberar la energía que mantenía viva la historia. Y al hacerlo, recuperas tu poder. Cada vez que perdonas, vuelves al presente. Y el presente es libertad. No hay cadena que pueda sostenerte si estás completamente aquí. Porque el aquí no tiene pasado. Y sin pasado, no hay dolor. El dolor solo puede vivir en la memoria. Y la memoria solo puede sostenerse si tú la alimentas. Deja que todo pase por ti. Como el viento atraviesa los árboles. Sin dejar huella. Sin resistencia. No necesitas acumular experiencias para ser más. Porque ya eres todo lo que buscas. El despertar no es añadir luz a la oscuridad. Es ver que nunca hubo oscuridad, solo olvido. Cuando la mente se detiene, el corazón recuerda. Y ese recuerdo es tan vasto, tan silencioso, tan real, que todo lo demás pierde importancia. Mira dentro ahora. No con los ojos del pensamiento, sino con la atención desnuda. ¿Puedes sentir la quietud que hay detrás de estas palabras? No la mía, sino la tuya. Esa quietud es el fin de la miseria. Porque en ella no hay carencia, ni culpa, ni miedo. Solo presencia viva. Permanece ahí unos segundos. Siente cómo la mente se aquieta. Cómo el cuerpo se relaja. Cómo la respiración se suaviza. Eso que siente la paz, no es alguien. Es el ser mismo. El eterno testigo de todo lo que pasa. Ahí está tu hogar. Ahí está tu libertad. Y mientras permanezcas en ese reconocimiento, la miseria no podrá volver. Cuando el silencio comienza a hacerse presente en tu vida, algo extraordinario sucede. Las cosas siguen siendo las mismas, pero ya no te afectan igual. El ruido externo puede continuar, los problemas pueden aparecer, pero dentro de ti hay un espacio que no se mueve. Ese espacio es tu refugio. Es el cielo abierto detrás de todas las nubes. Las nubes vienen y van, pero el cielo nunca cambia. Así también, las emociones, los pensamientos y las circunstancias son nubes. Tú eres el cielo. Cuando olvidas eso, la miseria te envuelve. Cuando lo recuerdas, la miseria pierde su poder. El problema no es que aparezcan nubes, sino que creas que tú eres la nube. Esa confusión es la causa de toda angustia humana. Porque cuando crees que eres tu emoción, la emoción te posee. Cuando crees que eres tu pensamiento, el pensamiento dirige tu vida. Pero cuando observas sin identificarte, recuperas tu libertad. Mira cualquier emoción en ti ahora. Tal vez un ligero malestar.
una incomodidad, una preocupación. No la rechaces. Solo obsérvala. Siente cómo se manifiesta en tu cuerpo. Quizá como una presión en el pecho, un calor en el estómago, una tensión en el rostro. Permite que esté ahí. No trates de eliminarla. La eliminación es violencia. La aceptación es conciencia. Si la dejas ser, verás que no dura tanto como imaginabas. Las emociones solo viven cuando las alimentas con pensamiento. Sin pensamiento, se disuelven naturalmente. Por eso, cuando sientas tristeza o miedo, pregúntate, ¿qué historia estoy creyendo ahora? Y verás que detrás de cada emoción densa hay un pensamiento que dice, esto no debería ser así. Yo no puedo con esto. Otra vez me pasa lo mismo. Pero la vida no entiende de debería o no debería. La vida simplemente es. Cuando te alineas con ese es, la energía de la resistencia se disuelve, y lo que parecía insoportable se vuelve ligero. La mente siempre dirá que necesitas más para ser feliz. Más dinero, más amor, más reconocimiento, más tiempo. Pero eso es una ilusión perpetua. Porque incluso cuando obtienes lo que querías, la mente vuelve a crear una nueva carencia. La miseria vive en ese movimiento interminable del más. La presencia vive en el ahora. Nada te falta en este instante. Tu respiración está aquí. La vida está aquí. El momento está completo. La mente dirá, no, necesito algo más. Pero ese algo más es solo una idea. Y mientras persigas ideas, perderás la realidad. La realidad no está en el futuro. Está en la experiencia viva de este momento. ¿Puedes sentir el peso de tu cuerpo ahora? ¿Puedes sentir tus manos, tu respiración, sin pensar en ellas? Eso es presencia. Y en la presencia, la miseria no puede existir. Porque la miseria necesita tiempo. Y el ahora no tiene tiempo. Cuando te vuelves verdaderamente presente, incluso los pensamientos de sufrimiento pierden su raíz. Aparecen, pero no pueden echar raíces en ti. Pasas a ser como un lago tan profundo que ninguna ola puede perturbarlo. Y en ese estado, comienzas a notar algo sutil. Que lo que siempre buscaste fuera de ti, ya estaba aquí, esperando a que lo miraras sin prisa. El amor, la paz, la plenitud, no vienen de lo que haces, sino de lo que eres cuando dejas de resistir, cuando no persigues nada, cuando no escapas de nada. Solo entonces puedes ver la belleza de lo que es. Mira el mundo sin filtros por un momento. Mira las formas, los sonidos, los colores, las personas. Todo está danzando en el campo de la conciencia. Y tú eres ese campo. No separado del mundo, sino uno con todo lo que existe. La miseria nace de la separación, del pensamiento yo contra lo otro. Pero cuando ves que no hay tal separación, cuando sientes que tú y la vida son uno, no queda espacio para la miseria. El dolor puede aparecer, sí. El cuerpo puede enfermar, las pérdidas pueden llegar. Pero la miseria ya no tiene lugar. Porque la miseria es una interpretación, no una realidad. El sufrimiento es resistencia. La miseria es la historia sobre el sufrimiento. Cuando ves eso, la libertad está cerca. La mayoría de las personas no quieren libertad. Quieren comodidad. Y la comodidad no despierta. La vida, en su sabiduría, te quita aquello a lo que te apegas, para mostrarte que no lo necesitas para ser. Por eso, a veces, lo que llamas pérdida es en realidad una liberación. Lo que llamas fracaso es solo un movimiento del alma hacia algo más profundo. Nada ocurre contra ti. Todo ocurre para que despiertes. Incluso la miseria, cuando la miras con conciencia, se convierte en maestra. Te muestra donde aún estás dormido. Donde aún buscas afuera lo que solo puedes encontrar adentro. Así que no la rechaces. Mírala con compasión. Mírala como mirarías a un niño confundido. Con ternura. Con paciencia. La compasión es el fuego que disuelve la miseria sin lucha. Cuando puedes mirar tu dolor sin odio,
sin culpa, sin vergüenza. Ya estás libre, aunque las lágrimas sigan cayendo. Porque la libertad no es la ausencia de emoción, sino la presencia que las abraza todas. Esa presencia no se conquista, se recuerda. Recuerda esto. No eres la historia de tu vida. Eres la conciencia que la observa. Y esa conciencia no tiene edad, no tiene forma, no tiene principio ni fin. Cada vez que vuelves a ella, rompes un poco más las cadenas invisibles de la miseria. Y comienzas a vivir, por fin, desde la quietud. Esa quietud no es pasividad. Es la inteligencia profunda de la vida misma. Desde ella, las acciones surgen con claridad. No desde la necesidad, sino desde el ser. Y cuando actúas desde el ser, todo se vuelve sencillo, fluido, sin fricción. La vida se convierte en una danza. No necesitas empujar al río. Solo deja que te lleve. Y cuando lo haces, te das cuenta de que nunca fuiste tú quien nadaba contracorriente. Era la mente. Tú, siempre fuiste el río. Cuando comienzas a reconocer la conciencia detrás de cada experiencia, algo empieza a cambiar en ti de manera irreversible. Ya no puedes creer por completo en tus pensamientos. Ya no puedes entregarte totalmente a la historia. Empiezas a notar el espacio entre tú y lo que ocurre. Ese espacio es libertad. Y esa libertad es el principio del fin de la miseria. La mente, acostumbrada a ser dueña de tu atención, intenta recuperar su poder. Vuelve con pensamientos sutiles, pensamientos que parecen verdaderos, pensamientos que dicen: esto es muy difícil. Tal vez la presencia no sirve para ti. Necesitas volver a ser como antes. Pero ya no puedes volver. Porque una vez que la conciencia ve, no puede dejar de ver. Tu despertar puede parecer lento. Puede tener altibajos. Pero cada vez que te vuelves consciente del sufrimiento sin identificarte con él, estás rompiendo una cadena que llevaba años invisible. A veces la mente preguntará: ¿por qué sigo sintiendo dolor si ya entiendo todo esto? Y la respuesta es simple. Porque entender no es suficiente. El entendimiento pertenece a la mente. Pero la liberación ocurre en el cuerpo, en la energía, en la experiencia viva de la hora. Por eso, no trates de alcanzar la libertad con pensamientos. Siéntela. Respira en ella. Permite que te atraviese. El pensamiento dice: quiero estar libre de la miseria. La conciencia dice: sé la quietud que observa la miseria. Y cuando la observa sin juzgarla, sin querer cambiarla, ella misma se transforma. Toda emoción es energía buscando espacio. Cuando le das ese espacio, se libera. La mente teme el vacío. Pero el vacío es plenitud. El vacío no está muerto, está vivo. Es la esencia de todo lo que existe. Imagina que tu mente es un estanque lleno de hojas secas. Los pensamientos son esas hojas que flotan en la superficie, haciendo que el agua parezca turbia. Cuando dejas de agitarla, cuando no intentas resolver, el agua se aclara por sí misma. Así funciona la conciencia. No necesitas eliminar pensamientos. Solo no los alimentes con atención inconsciente. Deja que pasen. Míralos venir y ir. Y observa lo que queda cuando se van. Eso que queda es silencio. No el silencio del sonido, sino el silencio de la presencia. El silencio del ser. Desde ahí, puedes mirar la vida sin miedo. Porque sabes que nada real puede perderse. Y nada falso puede sostenerse por mucho tiempo. A veces sentirás que la miseria vuelve. No te preocupes. No es retroceso, es limpieza. Lo que aparece lo hace para ser visto por última vez. Cuando llegue, no te resistas. No digas otra vez esto. Solo obsérvala como quien ve una nube que pasa. Permanece. Permanece como el cielo. La mente puede crear drama, pero el ser no reacciona. El ser simplemente es. El ser no se altera, no se justifica, no se defiende. Solo observa. Y esa observación lo cura todo. Cuando vives desde la presencia, incluso los momentos difíciles se vuelven sagrados.
porque cada desafío revela algo de ti que aún no había sido abrazado por la conciencia. Mira cualquier situación que hoy te cause incomodidad. Tal vez alguien te critica. Tal vez alguien te ignora. Tal vez el mundo no te da lo que esperas. Observa la reacción que surge. Siente cómo la mente quiere responder, quiere protegerse, quiere tener razón. Y en ese instante, elige no moverte. Elige quedarte quieto dentro. Esa quietud es poder. No el poder del control, sino el poder del no ego. La verdadera fuerza no está en imponer, sino en permanecer en silencio cuando todo dentro de ti quiere gritar. Ese silencio no es represión, es consciencia. Y esa consciencia transforma la energía del dolor en luz. Porque lo que ves con total claridad ya no puede dominarte. El ego sobrevive en la inconsciencia. Y cada instante de presencia es como una grieta en su estructura. Con el tiempo, esa grieta se expande. Hasta que un día, el ego colapsa. No con ruido, no con drama, sino con un suave suspiro. Como una ilusión que se disuelve en el aire. Y ahí, queda lo que siempre estuvo. La vida en su pureza. La miseria no puede existir donde hay verdad. Porque la verdad no es una idea. Es una vibración viva. Y esa vibración disuelve toda falsedad. Por eso, cuando empieces a sentir paz, aunque sea por unos segundos, no la busques con la mente. Solo reconócela. Y quédate ahí. Quédate en el espacio que no necesita palabras. La mente dirá, esto no durará. Pero la presencia no necesita duración. Porque no está en el tiempo. Es eterna. Todo lo que tiene forma cambia. Solo la conciencia permanece. Y tú eres esa conciencia. Cuando sabes esto, la miseria no tiene donde sostenerse. No porque haya desaparecido el mundo, sino porque tú has despertado del sueño del mundo. Y entonces, la vida se vuelve simple otra vez. Ves el amanecer y no necesitas interpretarlo. Escuchas la risa de un niño y no piensas en el pasado. Miras a alguien y ves más allá de su historia. Ves el ser. Y en esa visión, todo se vuelve sagrado. La mente humana busca milagros. Pero el milagro más grande es estar completamente presente. Porque en ese instante, la existencia entera te revela su perfección. No hay nada que arreglar, nada que alcanzar, nada que temer. Solo este ahora, silencioso, inmenso, completo. Siéntelo. Siente este instante como si fuera el único que existe. Porque lo es. El ahora no tiene principio ni fin. Y tú eres el ahora. Hay algo profundamente liberador en reconocer que no necesitas entenderlo todo. La mente cree que el entendimiento traerá libertad. Pero la libertad no llega desde la mente, sino desde el silencio que hay detrás de ella. Cuando sueltas la necesidad de comprender, el corazón comienza a ver. Y lo que el corazón ve no necesita explicación. La mente pregunta, ¿por qué me pasa esto? El corazón simplemente dice, está bien. Esa aceptación profunda no es resignación. Es sabiduría. Es la rendición del yo que quiere controlar la vida. El sufrimiento termina cuando dejas de resistirte a lo que es. Y en ese dejar ir, algo muy profundo se abre dentro de ti. Una sensación de descanso. No físico, sino existencial. Es el descanso de no tener que sostener más la historia. De no tener que seguir defendiendo quien creía ser. La miseria es agotadora. No por lo que ocurre fuera, sino por el esfuerzo constante de la mente por mantener viva la identidad. Cuando sueltas esa carga, cuando simplemente dices, ya no más. La vida respira a través de ti. Y lo que antes parecía oscuro, se llena de luz. Esa luz no viene de afuera. No la trae nadie. No depende de circunstancias. Surge de tu propio ser. Es la luz que siempre estuvo ahí, esperando que te detuvieras lo suficiente para notarla. La presencia no se conquista. Se revela cuando dejas de correr. Y en ese instante, cuando la mente se detiene, descubres algo tan simple que parece imposible.
que no hay nada que falte. El vacío que antes sentías no era real. Solo era el eco del pensamiento "no soy suficiente". Pero tú nunca fuiste ese pensamiento. Eras quien lo escuchaba. Cuando ves esto, el juego cambia por completo. Ya no buscas ser alguien mejor. Ya no compites. Ya no te comparas. Porque comprendes que no hay nadie más con quien compararte. La conciencia no tiene opuestos. Es total. Es una. Y cuando estás en ella, la separación se desvanece. La miseria no puede sobrevivir sin separación. Porque se alimenta de la idea del yo y del otro. Del yo y del mundo. Del yo y de Dios. Pero cuando ves que solo hay uno, la miseria se disuelve como una sombra sin fuente. Todo lo que creías perdido, todo lo que buscabas afuera, estaba dentro, cubierto por la niebla del pensamiento. La niebla se desvanece, y el sol del ser brilla sin esfuerzo. A veces la mente dice, ¿y si vuelvo a caer? Pero no puedes caer de lo que eres. Solo puedes distraerte. Incluso si te pierdes por un tiempo. La conciencia sigue ahí, esperando pacientemente a que regreses. El ser nunca se mueve. Solo la mente se mueve. Y cuando la mente se agita, parece que tú te alejas. Pero el ser nunca se fue. Tu única tarea es recordar. Recordar quién eres, una y otra vez. Hasta que recordar ya no sea necesario. Entonces, ya no habrá diferencia entre tú y presencia. Porque tú serás la presencia. Vivirás desde ella, respirarás desde ella, amarás desde ella. Y la miseria será solo un recuerdo sin peso. Como un sueño que se disuelve al amanecer. Observa cómo incluso las palabras comienzan a volverse innecesarias. Porque llega un punto en el despertar, en el que ya no hay nada que decir. Solo silencio. Un silencio lleno de vida, lleno de inteligencia, lleno de amor. Ese silencio no es ausencia, es presencia total. Cuando entras en ese estado, te das cuenta de que todo el sufrimiento humano ha sido solo el resultado de olvidar ese silencio. El ser humano teme el silencio porque teme encontrarse consigo mismo. Pero cuando lo hace, descubre que no hay nada que temer. Solo una inmensidad serena. Tan vasta, tan amable, tan infinita, que ninguna palabra puede contenerla. En esa inmensidad, todo lo que alguna vez llamaste problema pierde forma. Todo lo que parecía urgente deja de serlo. Y lo único que queda es el milagro de estar vivo. Siente eso ahora. Siente el latido de tu corazón. Siente la respiración entrando y saliendo. Siente el cuerpo sin pensar en él. Y nota que tú no haces nada para que eso ocurra. La vida sucede sola. No necesita tu control. No necesita tu interferencia. Cuando confías en eso, cuando dejas que la vida fluya a través de ti, la miseria desaparece como un sueño roto por la luz de la mañana. Y entonces, lo que queda es gratitud. Gratitud no por algo, sino sin razón. Una gratitud que nace del simple hecho de ser. No hay palabras para esa gratitud. No es una emoción exaltada. Es calma. Es plenitud. Es hogar. Has vuelto a casa. No a un lugar físico, sino al espacio interior que nunca te abandonó. Y ahí, sentado en la quietud de tu propio ser, te das cuenta de que todo lo que buscabas, el amor, la paz, la libertad, no era un destino, sino tu naturaleza original. Desde ahí, la vida continúa. El cuerpo sigue su curso. El mundo sigue girando. Pero tú ya no eres arrastrado por la corriente. Eres el océano, no las olas. Eres la calma detrás del movimiento. El silencio detrás del sonido. La inmovilidad detrás de la vida. Nada puede tocar eso. Nada puede dañarlo. Nada puede quitarlo. Porque eso eres tú. Cuando la conciencia se vuelve tu estado natural, la vida adquiere una suavidad que antes no conocías. Ya no caminas con prisa, ya no piensas en exceso, ya no buscas validación. Simplemente estás. Y en ese estar, lo ordinario se vuelve sagrado.
El sonido del viento, el roce del agua, el silencio de la noche. Todo se convierte en un espejo de lo que eres. Te das cuenta de que la vida no está en otra parte. No está después de tus metas. No está detrás del éxito ni escondida en los recuerdos del pasado. Está aquí. Ahora. La mente siempre te empuja hacia un después. La conciencia te ancla en el ahora. Y cuando permaneces en el ahora, te das cuenta de algo profundo. Que la vida no necesita ser diferente para ser completa. La miseria era solo una voz que te decía que faltaba algo. Pero cuando escuchas el silencio detrás de esa voz, comprendes que nada falta. Lo que llamabas miseria no era tu enemiga. Era una llamada. Una señal de que estabas viviendo fuera de ti. Un recordatorio de que habías olvidado el presente. Y ahora que recuerdas, la miseria se transforma en maestra. Te mostró el camino de regreso a casa. No necesitas eliminarla, ni temerla, ni culparte por haberla sentido. Solo necesitas agradecerle. Porque gracias a ella, despertaste. El dolor, cuando es visto desde la conciencia, pierde su veneno y revela su propósito. Cada lágrima, cada decepción, cada vacío. Eran empujones silenciosos del universo diciéndote: mira hacia adentro. Y cuando por fin miras hacia adentro, la búsqueda termina. Descubres que nunca hubo un camino hacia la plenitud. Porque la plenitud nunca te abandonó. Ha sido siempre el ser que observa. La presencia que sostiene. El silencio que abraza. La mente dice: esto es el final. Pero no hay final. Solo presencia. Presencia siempre nueva, siempre viva. La vida continúa. Pero ya no como una carga, sino como una danza. No como una lucha, sino como un fluir. Cada persona que conoces, cada circunstancia que llega, es una oportunidad para permanecer consciente. Ya no hay enemigos. Ya no hay víctimas. Solo expresiones distintas de la misma vida que tú eres. Y en esa comprensión, la compasión florece naturalmente. Ya no desde el esfuerzo, sino desde el reconocimiento de la unidad. La compasión no es un acto. Es la consecuencia de recordar que todos estamos hechos del mismo silencio. Así, la vida vuelve a su pureza. Y tú, a tu esencia. No hay más batalla que librar. No hay más miseria que romper. Porque lo que debía romperse no era la miseria, sino la ilusión de que eras quien sufría. Ahora, solo queda el ser. Intacto. Eterno. Libre. Permanece en esa quietud unos segundos. Siente cómo se expande. No como algo que haces, sino como algo que simplemente ocurre. Eso que sientes. Eso que no tiene forma. Eso eres tú. Y cuando lo recuerdas, la vida se vuelve extraordinariamente simple. ¿Y si la miseria nunca fue el enemigo, sino la puerta que habías evitado abrir? Explicación simple. Toda tu vida, la mente te hizo creer que el sufrimiento debía desaparecer para que pudieras estar en paz. Pero la verdad es que la paz no llega cuando el sufrimiento se va. La paz llega cuando dejas de identificarte con él. La miseria no se rompe con resistencia. Se disuelve con conciencia. Cuando miras tu dolor sin huir. Cuando lo abrazas sin juicio. La energía que antes te oprimía se convierte en presencia viva. El mismo fuego que antes te quemaba ahora te ilumina. El verdadero fin de la miseria no ocurre cuando cambias tu vida, sino cuando despiertas dentro de ella. Cuando descubres que no eres el personaje, sino la conciencia que lo observa. Ahí es donde la vida se vuelve nueva. Porque tú ya no estás atrapado en el pasado ni en el futuro. Solo en este instante. Y este instante, si lo miras con atención, es suficiente. Si estas palabras resonaron en ti, si algo dentro de ti se reconoció en este silencio, te invito a seguir explorando conmigo. Suscríbete al canal y comparte los comentarios que descubriste dentro de ti al escuchar este mensaje. Tal vez tu reflexión sea la luz que alguien más necesita para comenzar su propio despertar.